Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. El mundo está enfrentando el centenario de la Revolución de Octubre, que fue la primera revolución social en la que llegó al poder una organización marxista-leninista, la organización bolchevique. Los zares habían caído, ya Lenin se encuentra con los zares, el zar preso, la zarina presa, presos los hijos que serían brutalmente asesinados por ese régimen despiadado que asumió el poder un 25 de octubre del año de 1917. Pero contemos la historia como era. Si no estaban los zares, ¿quién estaba gobernando? Había un gobierno que presidía el señor Kerensky, que era la confluencia de un grupo de partidos políticos muy grandes, que desde luego no querían que Rusia siguiera viviendo en un sistema zarista, que era un sistema de opresión, que era un sistema despótico, que era un sistema donde se despreciaba a la gente, los siervos, las almas, como se llamaban entonces en Rusia a las personas desposeídas de todo derecho, porque todos los derechos estaban en manos de quienes los estaban ejerciendo. Pero si el acuerdo era pleno en el sentido en que los rusos no querían seguir viviendo un sistema zarista. ¿Cuál iba a ser el sistema? Y lo que se estaba proponiendo era o un sistema liberal de corte europeo que representaba el señor Kerensky, o un sistema socialista que representaban muchos grupos socialistas. Entonces, en lo que sería la Unión Soviética más adelante, no había solamente el grupo bolchevique, estaban los mencheviques, estaban socialistas democráticos, estaban grupos socialistas muy significativos que querían el poder para montar un socialismo en Rusia. ¿Pero cuál socialismo? ¿Cuál socialismo en cuál sentido? Y es entonces cuando se producen unas elecciones. Los bolcheviques tienen 300 de 670 escaños, no tienen la mayoría, tendrían que haberse hecho a unas coaliciones, pero rápidamente empiezan a producirse deserciones en los grupos socialistas. Y viene el sistema audaz de los bolcheviques, que se consuma el 25 de octubre de 1917, los bolcheviques dirigidos por el más audaz de todos los bolcheviques de su tiempo, León Trotsky. Si uno se pregunta, ese golpe del que se llama de la Revolución de Octubre del 25 de ese mes, ¿a quién se le debe? ¿A quién se le puede atribuir? No cabe duda ninguna. Se le debe atribuir a León Trotsky. Más adelante, ya si tenemos tiempo, veríamos cuál es la situación de Trotsky, especialmente cuando viene la caída de Lenin. Pero Lenin es el hombre que comanda las cosas, y que las comanda en el convencimiento de que la Revolución de Octubre se extendería por toda Europa y sería una verdadera ola de socialismo lo que se tomaría a Europa y al mundo entero. Ese era el convencimiento de Lenin. Y sobre eso hay una gran expectativa. 1917 estamos en la Gran Guerra que Lenin califica en los peores términos como un atentado contra la humanidad que se comete a nombre de unas potencias que se están disputando el poder. Rusia no tendrá más remedio que pedir la paz que se hará a través del Tratado de Brest-Litovsk, porque no tiene medios, porque no tiene cómo defenderse, porque ha sido enormemente ineficiente en la creación de un ejército
y no puede combatir eficazmente, especialmente con las tropas alemanas mucho mejor ordenadas, mucho mejor dispuestas. Así pues que Lenin tiene el convencimiento de que la revolución bolchevique acabará con la gran guerra, y que el socialismo no se limitará a ser un socialismo triunfante en Rusia, sino en todos los países de Europa. Pero ahora bien, ¿cómo es el proceso? Y aquí es donde Lenin toma el sistema dialéctico marxista, lo aplica y dice, un momentico, esto viene de un proceso burgués que es el que estamos derrotando a través del socialismo, y lo estamos derrotando a través de una guerra, una lucha de clases, donde hay que desaparecer la propiedad privada, todas las formas de egoísmo, y un Estado fuerte, un Estado poderoso, un Estado que produzca ese milagro. Y eso es lo que se llamará la dictadura del proletariado. Esta formulación de Lenin no cae bien en los países socialistas de Europa, muchos de los cuales son democráticos y no creen en las dictaduras. Realmente están peleando contra las dictaduras, se sienten peleando en favor de las democracias en contra de las dictaduras. Y la receta de Lenin es la de una dictadura, lo que él llamaba la dictadura del proletariado. De manera que en Europa caen muy mal los postulados de Lenin, y sin embargo en Rusia se toma el poder, se lo toma. Ese 25 de octubre se toman las oficinas de correos, de comunicaciones, y se toman el Palacio de Invierno, donde está Kerensky con su gente. La salida de Kerensky del Palacio de Invierno es teatral, sale disfrazado de enfermera. No revisan el coche en que va, es un coche de salud, él va disfrazado de enfermera y se fuga Kerensky. Pero el Palacio de Invierno cae en manos de los bolcheviques el 25 de octubre de 1817, como caen todos los elementos estratégicos que componen el golpe bolchevique. ¿Puede durar ese golpe bolchevique? Inclusive Lenin es bastante escéptico y cree que su golpe se va a sumar en la historia a lo que se produjo con la Comuna de París en 1871, para dejar una constancia histórica, pero se hará un grande esfuerzo. ¿Será posible implantar un sistema? Pues fue posible. Vino la Gran Guerra Civil. La primera manifestación de la Guerra Civil se dio en las vecindades de Moscú, cuando un grupo del ejército de los bolcheviques derrota a un grupo de cosacos que venían a imponer el sistema liberal. Y ahí empieza la guerra civil, que será la guerra civil de los rojos y los blancos, una situación terrible que terminará por concluir en que el sistema se impone, y ese sistema impuesto le pone fin a una guerra que se había iniciado con esta derrota a los cosacos del general Krasnov en las colinas de Pulkovo, a las puertas de la capital. Así pues, que el poder queda en manos de lo que llamaban la Sovnarkom, el Consejo de los Comisarios del Pueblo. Sovnarkom. Ese Consejo de Comisarios del Pueblo estaría presidido por Lenin. La Revolución de Octubre terminaría y empezaría el régimen comunista. Se preguntan los socialistas, ¿el comunismo es el mismo socialista? Ah, no, el comunismo será el mundo postsocialista, donde no habrá necesidades de violencia, donde todos viviremos en paz, donde se implantará un orden natural, donde a cada uno, según sus merecimientos, de cada uno según sus capacidades, un régimen liberal feliz que mencionaba Lenin. Pero primero había que pasar por la dictadura del proletariado. En eso se quedó el comunismo soviético,
no pasó de la dictadura del proletariado como fórmula, que empezó esa dictadura del proletariado en 1917 y terminaría realmente con la caída del muro de Berlín en el año de 1989.